Muy bien, como vamos a comenzar, vamos a hablar el día de hoy en esta segunda entrega de los procesos de migración, las mejores prácticas, recomendaciones, servicios y herramientas para poder hacer la migración de nuestras bases de datos SQL hacia la nube de AWS. Esta es la agenda que vamos a revisar el día de hoy. Vamos a ver, bueno, una introducción general de cuáles son los principales métodos de migración de SQL hacia AWS y vamos a meternos de lleno a hablar del servicio de DMS, por sus siglas en inglés, Database Migration Service. Es un servicio desarrollado para AWS que le permite o le facilita a nuestros clientes hacer la migración de SQL hacia la nube de AWS. Vamos a ver cuáles son los componentes de este servicio, cuáles son las opciones de migración que tenemos si usamos este servicio, algunos casos de uso, mejores prácticas y al final, bueno, pues vamos a dedicar más tiempo para responder dudas que puedan surgir. Bien, bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Para comenzar es importante tener claro cuáles son los principales componentes que forman a nuestras bases de datos SQL, componentes que nosotros debemos considerar como parte de nuestras migraciones. El primero de ellos es el esquema. El esquema, para los que no tengan el contexto, es como la lógica de los datos, como el formato de los datos, por decirlo en un término muy simple. Debemos tener claro cuál es el tipo de esquema que tenemos y migrarlo de la misma forma. Otro factor importante a migrar es si tenemos procedimientos almacenados o los famosos store procedures y algunos otros objetos que deban migrarse. La tercera parte fundamental obviamente son los datos, la información contenida dentro de nuestras bases de datos SQL que debemos migrar. Y por último es importante realizar la verificación de lo que acabamos de migrar, tanto de los esquemas como de los datos. Para eso es importante hacer la comparación entre nuestras bases de datos origen y las bases de datos destino para confirmar la integridad de la migración de la información o la integridad de las bases de datos que acabamos de migrar. ¿Cuáles son algunos de los principales estrategias que se utilizan actualmente para migrar bases de datos? Bueno, la primera de ellas, la más común y conocida por todos, es a través de un backup. Es decir, generamos un archivo .back, que es el respaldo de nuestra base de datos completa, lo subimos hacia el servidor o nube a donde lo queremos restaurar y hacemos la restauración a partir de este archivo back. Este es un procedimiento conocido, muy manual, muy artesanal. La segunda opción es utilizando la línea de comandos de las propias herramientas nativas de SQL, en este caso la línea de comandos de SQL CMD. A través de la línea de comandos nosotros podemos hacer un import y un export de las bases de datos SQL. La tercera opción es utilizando un servicio administrado, en este caso el servicio de AWS, que se llama Database Migration Service, DMS, que de hecho es uno de los servicios en lo que vamos a mostrar el día de hoy. De hecho, hoy vamos a hacer dos laboratorios. El primero de ellos, vamos a hacer una restauración utilizando el backup, ¿no? Como se mencionó al principio. Y también vamos a hacer la demostración de cómo podemos migrar una base de datos usando DMS, ¿ok? Bueno, otra opción que tienen nuestros clientes es utilizar una herramienta de terceros y en el marketplace de AWS, pues de hecho pueden encontrar varias que pueden ser de su interés. Y por último también se puede utilizar otra funcionalidad nativa de SQL, la de SQL Server Replication, la cual nos permite publicar únicamente los objetos o componentes que deseemos de nuestra base de datos SQL. Estas son las principales opciones de migración. Muy bien. Bueno, existen tres principales estrategias de migración de base de datos SQL. La primera de ellas, la conocida como One Step, es decir, de un solo paso. Como su nombre lo menciona, es hacer la migración en una sola tarea, una sola ventana. ¿Qué quiero decir con esto? Esto se recomienda para cuando el negocio, la operación nos permita detener
o tener un downtime de nuestra base de datos que vamos a migrar de entre 24 y 72 horas, típicamente un fin de semana, ¿no? Es decir, existen algunas bases de datos que normalmente son pequeñas, no son productivas la mayoría de las veces, en la que el negocio permite que la podamos detener todo el fin de semana. Entonces, durante ese fin de semana, nosotros podemos hacer la migración completa a través del backup y restauración o línea de comandos o usando DMS, pero en un solo paso lo hacemos todo, ¿no? La segunda estrategia es la de two-step o dos pasos. Esta yo creo que es la más común, puesto que es como la que está en medio, si hablamos específicamente de downtime, ¿no? O tiempos de interrupción. ¿En qué consiste esta? Bueno, esta es recomendada para bases de datos de cualquier tamaño que requieren un downtime mínimo, pero al final va a existir un downtime. Normalmente esa interrupción pues se va a llevar a cabo cuando hagamos el cut over. Entonces, existen varias estrategias que podemos seguir, por ejemplo, este, eh, generando una réplica de la base de datos que pudiera ser con el servicio de DMS o pudiera ser con algún otro servicio de replicación. Y una vez que se haya finalizado la réplica de la base de datos, bueno, eh, dicho de paso, esta réplica se hace con la base de datos origen encendida todo el tiempo, nunca la detenemos. Una vez que se ha finalizado esa réplica, en el destino, en este caso en AWS, se programa una ventana de mantenimiento o una ventana de cutover para detener la base de datos origen, replicar el último delta y levantar la base de datos destino y hacer los cambios en la configuración, por lo cual el downtime pues, podría ser de una hora a un par de horas, por ejemplo, ¿no? Y la tercera opción, la tercera estrategia es la de cero o cercano a cero downtime. ¿Qué quiere decir esto? Esto es recomendado para bases de datos realmente críticas que no pueden ser interrumpidas. Existen también algunas estrategias. Las principales son utilizando, por ejemplo, log shipping, DSQL, Always On Availability Groups, extendiendo el clúster de on-premise hacia, en este caso, hacia AWS con otro nodo adicional de SQL, habilitando la réplica de este clúster y básicamente pues switchando los requerimientos hacia ese tercer nodo. Y bajo estos escenarios, por ejemplo, no existe ninguna interrupción en el servicio. Entonces, bueno, como se pueden dar cuenta, existen varias formas en que podemos hacer la migración, pero va a depender de las necesidades del negocio. Ahora bien, existen algunos casos en los que el tamaño de los datos o de las bases de datos que queremos migrar ronda en el orden de los cientos de terabytes o inclusive petabytes. Es decir, una información muy, muy grande, lo cual nos dificulta hacer una replicación de todos estos datos a través de la red, a través de nuestra propia red o de internet o inclusive teniendo un enlace dedicado, porque es demasiada información. Para este tipo de escenarios, AWS le proporciona a sus clientes dispositivos físicos, como los que se muestran en la imagen en la pantalla del lado izquierdo. Estos son los dispositivos Snowball y Snowcon. Estos dispositivos físicos se le envían al data center de nuestros clientes. El cliente lo conecta a su core switch a través de iSCSI, le asigna una IP, es decir, lo integra a la red y descarga de manera local, en su red local, todos los datos hacia estos dispositivos físicos y nos los regresa hacia los data centers de AWS y AWS hace lo mismo, los conecta en la red local y sube toda esta información hacia un dispositivo o hacia un almacenamiento a nivel de objetos en nuestro servicio de S3. Entonces, esa es otra opción de migración que tenemos. Pero bien, bueno, vamos a llevar a cabo el primero de nuestros laboratorios en el cual vamos a hacer lo siguiente. Ahorita les voy a mostrar cómo acceder a sus laboratorios. De hecho, mi compañero Luis Lepín, el día de hoy, muy temprano, les mandó
los links, las URLs de sus laboratorios donde se pueden conectar. Una vez que nos conectemos, vamos a ver que vamos a tener una máquina virtual que ya tiene instalado SQL 2017. ¿Sale? Es una máquina virtual S2. Bueno, de esa máquina virtual, además de esa máquina virtual, también vamos a ver que ya tenemos configurado el servicio de RDS, que es el servicio para los que estuvieron en la sesión anterior, les va a ser familiar, es el servicio administrado de base de datos en AWS, Relational Database Service. Este servicio está configurado con SQL 2017 también. Ya está creado. Este es un servicio administrado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero, vamos a crear nosotros una unidad o una cuenta de storage, un bucket de S3, el cual es nuestro almacenamiento de objetos. Este lo vamos a crear como parte del laboratorio porque aquí es donde vamos a subir nuestro respaldo. Es decir, nosotros vamos a generar un respaldo de nuestra base de datos que está en la máquina virtual. Entonces, esta máquina virtual va a ser como nuestro data center local. Nosotros vamos a generar a través de la línea de comandos, a través de un query, un respaldo y se va a generar un archivo .back. Ese archivo .back nosotros lo vamos, permítame, ese archivo .back nosotros lo vamos a subir a nuestro bucket de S3. Ahorita que comience a trabajar esto. Ya trabajó mucho. Ahí está, listo. Ese lo vamos a subir a nuestro bucket de S3 y después lo vamos a utilizar para restaurar esa base de datos de ese respaldo en nuestro servicio administrado de RDS. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a hacer en este laboratorio. Bien, ok, perfecto. Bueno, en este laboratorio, primero vamos a validar que tengamos nuestros servicios, ¿no? Nuestra máquina virtual que tiene nuestra base de datos SQL, que va a ser nuestro origen, nuestro servicio administrado RDS, que va a ser nuestro destino. Vamos a confirmar. Entonces, las máquinas virtuales las podemos encontrar aquí nos vamos a servicios y en el grupo de servicios de la familia de cómputo tenemos las máquinas virtuales S2. Ahí seleccionamos en S2 y debemos ver una máquina virtual que tiene nuestra base de datos. ¿Sale? Entonces, bueno, es esta, de hecho, esta que dice demo S2 SQL Server. Entonces, también se les compartió la liga de laboratorio, que es esta, y si no, con gusto también se las vamos a compartir. En esta liga, como se muestra aquí, estos son los recursos que debemos tener: la máquina virtual S2, el servicio administrado de RDS, y tenemos otra máquina virtual, que de hecho es esta que dice Jump Server, también la tenemos. Esa nos va a servir para conectarnos a nuestro servicio de RDS, ¿no? Entonces, si nos vamos a la página 2, aquí es donde comienzan ya las instrucciones de laboratorio. ¿Listo? Pero bueno, vamos a confirmar. Ya confirmamos que sí tenemos las máquinas virtuales. Vamos a confirmar que tenemos nuestro servicio administrado de RDS. Para eso nos vamos a servicios, otra vez a los grupos de servicios, a buscar el grupo de bases de datos y ahí tenemos RDS. Nos metemos ahí en RDS y vamos a ver si tenemos nuestra instancia de RDS ya creada. Nos vamos aquí del lado izquierdo a Databases y como se pueden dar cuenta, aquí está. ¿Sale? Entonces yo voy a aprovechar y voy a copiar de una vez su endpoint. Este lo vamos a utilizar más tarde para conectarnos a esta base de datos y hacer la restauración. Entonces yo lo voy a ir copiando y aquí tengo un bloc de notas en donde voy poniendo esta información porque la voy a ocupar. ¿Sale? Entonces, si nos regresamos aquí a los pasos, el primer paso dice que nos conectemos a nuestro servidor de demo EC2 SQL Server y copiemos el DNS público. ¿Listo? Porque también lo vamos a usar. Entonces me voy a regresar a S2, a mi máquina virtual donde está la base de datos. Aquí, esta es la que tiene la base de datos.
Y aquí está el DNS público. Miren, public DNS. Este lo voy a copiar. Y lo voy a copiar aquí en mi blog de notas. SQL DNS. ¿Listo? Bien. Vamos a regresarnos a las instrucciones. El paso 2 nos dice que nos conectemos pues justamente a nuestro servidor de base de datos con el usuario administrator y el password partner pesitos 1234. ¿Sale? Y después nos conectamos a nuestra base de datos que ya está ahí instalada. Entonces yo me voy para acá. Aquí esta es mi máquina virtual SQL. Aquí tengo la opción de conectar. Me voy al tab del cliente de RDP. Lo descargo. ¿Listo? Aquí ya me lo descargo. Abro el cliente. Ya está el usuario por default administrator. Ya nada más pego mi password que es partner pesitos 1234. ¿Listo? Continuar y continuar. Entonces me voy a conectar a mi servidor, a mi máquina virtual de base de datos. Y voy a abrir mi SQL Management Studio, que lo tengo aquí en el escritorio. Y voy a conectarme a mi base de datos SQL que está instalada de manera local. Listo, vamos a esperar un poco en lo que se acaba de abrir. Por lo pronto vamos a seguir revisando qué más vamos a hacer. Nos vamos a conectar, como se muestra en la imagen, a nuestra base de datos que está local. Y lo que nos dice aquí es que vamos a generar un respaldo de nuestra base de datos llamada SalesDB, la cual la debemos encontrar ahorita, que ya está creada. Este respaldo lo vamos a almacenar en el disco D, debajo de la carpeta backup. Entonces tenemos que asegurarnos que existe esta carpeta y vamos a correr este query que está aquí. Este query lo que hace es respaldar la base de datos SalesDB, la respalda aquí debajo de backup y le pone este nombre, salesdb.back. ¿Listo? Entonces, bueno, yo de una vez voy a copiar el query. Miren, acá ya está, aquí ya están los valores por default, yo le doy nada más conectar y ya se conecta a mi base de datos local. Expando las bases de datos y aquí está SalesDB, ¿ya vieron? Aquí está SalesDB, ¿ok? Vamos a generar un respaldo de SalesDB en la unidad D, en donde, vámonos a la unidad D, en donde ya debería estar creado, miren, aquí estamos en la unidad D, aquí está la carpeta de backup. Y aquí hay otro backup, pero no es el de nosotros. Este es un zip. Aquí vamos a crear un backup que se va a llamar salesdb.back. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a ejecutar un nuevo query. Vámonos otra vez a nuestro Management Studio. Le damos aquí un nuevo query. Sale. Vamos a pegar nuestro query. Y le damos aquí en ejecutar. Vamos a esperar un poco a que se acabe de ejecutar. Y vamos a ver en la carpeta, y miren, ya se generó el salesdb.back, ¿sale? Entonces, ahí acabamos de generar nuestro backup de nuestra base de datos. Bien, ahora lo que vamos a hacer es, vámonos aquí a, sale. Ahora lo que vamos a hacer, vámonos haciendo por partes, vamos a crear el bucket de S3, ¿listo? Entonces, aquí están las indicaciones en la guía. Ustedes van a poder hacer este laboratorio de manera muy sencilla. Nos vamos a ir al servicio de S3. Le vamos a dar crear bucket de S3. Le vamos a poner un nombre como este. Y digo, no tiene que ser el mismo porque probablemente este nombre ya existe y no lo va a aceptar. Les recomiendo que cambien los últimos 3 dígitos por algún otro. Entonces, como se muestra aquí en la pantalla, vamos a crear un nuevo bucket con este nombre. Todos los demás valores los vamos a dejar por default y le vamos a dar create. Entonces, nos vamos a nuestra consola, a servicios, vamos al grupo de storage y aquí está S3. Presionamos en S3 y vamos a ver que no tenemos ningún bucket creado en este momento. Miren, no hay ningún bucket. Entonces yo le doy aquí create bucket o aquí create bucket, es lo mismo. Y le voy a poner el nombre. Yo le voy a cambiar los últimos 3 dígitos porque este seguramente ya existe. Pero bueno, yo
Yo se los voy a cambiar por estos dígitos. Ustedes se los pueden cambiar por los dígitos que quieran. Ponen el nombre del bucket, todos los demás valores los dejan por default y le dicen create bucket. ¿Ok? Y es importante, vamos a copiar el nombre del bucket también porque lo vamos a usar ahorita en el laboratorio. Entonces yo aquí pongo el bucket name, es este. ¿Listo? Sale, vamos a continuar con el laboratorio. Ahora lo siguiente es subir nuestro respaldo, nuestro archivo .back. Lo tenemos que subir a nuestro bucket. Entonces para ello vamos a hacerlo a través de este comando. Fíjense, vamos a revisar este comando. Yo lo voy a pegar acá. ¿Sale? Este es el comando, el cual básicamente dice, escribe en este bucket, y aquí hay que poner el nombre de nuestro bucket. Ahí en donde dice, entre paréntesis, bucket name. Todo eso lo tenemos que reemplazar por el nombre de nuestro bucket. Escribe en este bucket este archivo que está debajo de backup salesdb. ¿Sale? Este archivo. Entonces, sale. Entonces yo lo copio y como menciona aquí, yo voy a abrir una sesión de PowerShell en mi máquina virtual y voy a pegar ese comando para que desde aquí, desde mi máquina virtual, donde está el respaldo, se comunique al bucket y suba este archivo. Entonces yo aquí abro una consola de PowerShell y lo ejecuto. Y vamos a regresarnos al laboratorio para que vean algo interesante. Aquí, perdón, ahí está. De hecho, va a fallar esta tarea y vamos a ver por qué. Si ustedes se van, aquí nos quedamos en el paso 7. Si se van al final de las notas, van a ver que dice que si obtenemos el acceso, si nos deniega el acceso, debemos copiar las credenciales de nuestra cuenta de AWS para poder tener acceso, pues de hecho, al bucket. Entonces, nos dice que nos vayamos a esta pantalla, que de hecho es la que tenemos acá, si no la han cerrado. Y si la cerraron, no se preocupen, vuelvan a repetir el procedimiento inicial de pegar su login y entrar. Y conserven esta pantalla, porque lo que nos dice es, copien en el apartado de las instrucciones de PowerShell, hay que copiar estos comandos y ejecutarlos en el PowerShell de nuestra máquina para obtener acceso. Entonces, yo lo que voy a hacer es irme aquí está la parte de Windows, y aquí debajo de Windows yo copio. Si le aprietan aquí, se copian todas estas instrucciones, que es la información de nuestro laboratorio, de nuestra cuenta de AWS. Necesitamos especificarla para obtener acceso. ¿Se dan cuenta? No nos permitió la operación porque no tenemos acceso. Entonces yo lo que voy a hacer es copio aquí, ejecuto, ya copié las credenciales y vuelvo a ejecutar el mismo comando. Y vamos a esperar 2 segundos para ver si ahora sí nos da permiso de hacer la copia. Muy bien, parece que sí. Vamos a confirmar. Vámonos a nuestro bucket de S3. Sale, vamos acá. A ver si ya se realizó la copia. Todavía no hay nada. Vámonos acá. Ok. Vamos a ver si ahora sí realiza la copia. Ahora sí la realizó, porque apareció y hay algo verde, ¿no? Entonces, vámonos aquí a refrescar. Y miren, ahí está nuestro backup. Nuestro salesdb.back ya lo subió a nuestro bucket de S3. ¿Sale? Entonces, acabamos de hacer esto, subir nuestro backup al bucket de S3. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, pues ahora hay que hacer la restauración en RDS. Vámonos otra vez a las instrucciones de nuestro laboratorio. Nos habíamos quedado en el paso 7. ¿Sale? Ya ejecutamos este comando. Ahora lo que nos pide es, vamos a crear un login para que DMS, nuestro servicio de DMS que vamos a usar al rato, no en este laboratorio, se pueda conectar a nuestra máquina virtual que tiene la base de datos. Entonces, esta tarea es por adelantado porque vamos a necesitar darle acceso a nuestro servicio de DMS, a nuestra máquina virtual. Entonces,
lo que dice este comando es que a nivel de la base de datos master, cree el login que se llama AWS DMS con el password partner pesitos 1234, ¿sale? Con estos permisos. Entonces, eso es lo que vamos a crear. Yo voy a copiar esto, me voy a ir otra vez a mi máquina virtual, a mi base de datos. De hecho, vamos a revisar los logins que existen actualmente. Si se van aquí a Security, en Logins, si se pueden dar cuenta, pues tenemos uno que se llama AWS SCT, pero vamos a crear uno que se llama AWS DMS. Ese no existe actualmente ahorita, si se dan cuenta. Entonces nos vamos acá a Query y vamos a copiar esta instrucción y la ejecutamos. Listo. Y vamos aquí a darle un refresh. Y ahí está, miren, AWS DMS. Ese login es el que va a usar nuestro servicio de DMS al rato. ¿Sale? Bueno, vamos a continuar a la siguiente página. Y en esta parte vamos a hacer la validación y preparación de nuestro destino. Nuestro destino en este caso es nuestra base de datos RDS, ¿cierto? Entonces, aquí lo que nos dice es que hay dos componentes que debemos crear. El primero de ellos es el acceso a través de nuestro servicio de Identity and Access Management. Necesitamos crear un rol que va a permitir la comunicación entre nuestro RDS y el bucket, que es donde tenemos nuestro respaldo. Y el otro componente que debemos crear es un option group. Un option group, como ahorita lo vamos a ver, es como un grupo de funcionalidades que nosotros le vamos a asignar a nuestra base de datos RDS. En este caso, las funcionalidades que le vamos a asignar, porque ahorita no las tiene asignadas, son las de SQL Server Backup and Restore. Ahorita no tiene esas funcionalidades nuestro RDS. Vamos a crear ese option group con estas funcionalidades y se las vamos a asignar. Pero bueno, para que lo entendamos mejor, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Nos vamos a ir al servicio de RDS y del lado izquierdo vamos a ver una opción que dice Option Groups. Y vamos a crear un Option Group, ¿sale? Entonces nos vamos otra vez a la consola y nos vamos otra vez a Servicios, al grupo de bases de datos. Ahí está RDS. Y del lado izquierdo vamos a ver la opción de Option Groups. Miren, aquí dice Option Groups. Nos metemos ahí y actualmente tenemos el Option Group por default, que tiene pues la mayoría de las funcionalidades que necesita RDS, las funcionalidades de SQL. Bien, nosotros vamos a crear uno nuevo. Listo. Y le vamos a poner por nombre SQL Option Group 1, una descripción, el tipo de base de datos que estamos manejando ahorita es SQL Server Standard Edition y la versión es 14. Es importante poner estos datos porque son compatibles con la versión de base de datos que estamos migrando ahorita. ¿Ok? Bien, vamos a poner el nombre. SQL Option Group 1, la descripción, Enable Backup and Restore, el motor SQL Server Standard Edition y la versión 14. Y le damos crear. Listo. Luego, ya creamos el Option Group. Ahora tenemos que agregar la funcionalidad. Bien. Ok. En este caso nos vamos a ir a nuestra base de datos. Permítanme. Aquí. Listo. Nos vamos a ir a nuestro Option Group, y vamos a darle la opción Add Option, porque vamos a agregar la funcionalidad de Backup and Restore. Una vez que nos abra la pantalla, tenemos que seleccionar la funcionalidad de SQL Server Backup and Restore y seleccionar que queremos crear un nuevo rol de Identity and Access Management. Y a ese rol le vamos a poner este nombre, MyS3 RDS Access.
Vamos haciéndolo para que no perdernos. Aquí está nuestro nuevo option group que acabamos de crear, lo seleccionamos, le damos agregar opción y aquí están las funcionalidades disponibles. Si se dan cuenta, por ejemplo, está la funcionalidad de Reporting Service, Integration Service, Analysis Service. Si nosotros quisiéramos agregar esa funcionalidad a nuestro RDS, así es como lo tendríamos que hacer. En este caso yo voy a seleccionar la de Backup and Restore. Y necesitamos también un rol de Identity and Access Management. Entonces yo en lugar de seleccionar uno existente voy a crear uno nuevo y le voy a poner por nombre MyS3 Access. MyS3 Access. Ya que este rol me va a servir para acceder, para comunicar mi bucket de S3 con mi servicio de RDS. Ok, vamos a ver el resto de las opciones. Ok, vamos a seleccionar el bucket, que es el único que tenemos. Y le vamos a decir que los cambios se apliquen de manera inmediata. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí está el bucket ya seleccionado por default. Y los cambios se realicen de manera inmediata. Y le damos agregar opción. Ok. Muy bien, vamos a ver si ya agregó esta opción. Aquí ya está, miren, la opción ya está agregada. SQL Backup. Bien. Bueno, vamos a continuar. Ok, ahora ya creamos el option group, ya le agregamos la funcionalidad, pero ahora necesitamos eh, relacionarla o mapearla con nuestro servicio de RDS, es decir, aplicarla a nuestro servicio de RDS. Para eso vamos a seleccionar nuestra base de datos RDS y vamos a seleccionar la opción de Modify. ¿Listo? Y vamos a buscar debajo de Database Options en donde está el Option Group y vamos a cambiar el Option Group actual por el nuevo que acabamos de crear y le vamos a decir que aplique el cambio de manera inmediata. Entonces nos vamos a donde está nuestra base de datos RDS, la seleccionamos y aquí arriba está la opción de modificar, la seleccionamos y vamos a buscar la sección de Database Options, porque ahí es donde están los Option Groups. Vamos a ver más abajo. Más abajo. Aquí está Database Options. Y aquí está. Actualmente está seleccionado el Option Group por default. Yo le voy a decir que utilice el Option Group que yo creé. ¿Listo? Le damos continuar. Y le decimos que aplique el cambio inmediatamente. Le decimos modificar. Muy bien. Con esto ya estamos aplicando la funcionalidad a nuestro servicio RDS. Vamos a continuar. La última parte, pues ya es hacer la restauración utilizando el backup. Para eso lo que nos dice esta tercera parte es copia el endpoint de tu base de datos RDS, lo cual yo ya hice, ya lo tengo aquí copiado. Y después conéctate al Jump Server, que es la otra máquina virtual que tenemos creada. Para conectarnos a ese Jump Server vamos a utilizar el usuario administrator y el password partner pesitos 1234. Muy bien, una vez que nos conectemos al Jump Server, ahí vamos a tener nuestro Management Studio. Lo vamos a utilizar para conectarnos a nuestra base de datos RDS. Y para eso es que vamos a utilizar nuestro endpoint. Vamos a poner nuestro endpoint y vamos a utilizar este usuario y password otra vez. Administrator partner pesitos 1234. Con eso nos vamos a poder conectar a nuestra base de datos administrada. Entonces, bueno, vamos a hacerlo. Vamos a conectarnos a nuestra máquina virtual. Nos vamos a S2 y vamos a seleccionar nuestro Jump Server. Aquí en instancias. Aquí tenemos el Jump Server, lo seleccionamos. Le decimos conectar.
Nos vamos a la pestaña del cliente de RDP. Descargamos el cliente, perdón. ¿Sale? Y el password es el mismo. ¿Cuál era? Déjenme copiarlo. Se me olvida. Partners. Lo voy a copiar mejor. Aquí está. Partner pesitos 1, 2, 3, 4. Bien. Ok, y en este servidor también tenemos en el escritorio nuestro Management Studio. Vamos a abrirlo. Y lo vamos a utilizar para conectarnos a nuestra base de datos de RDS. Para ello vamos a necesitar el endpoint. Recuerden que RDS, al ser un servicio administrado, pues no nos podemos conectar directamente al servidor. Muy bien, vamos a esperar un poco más a que levante el servicio de Management Studio. Muy bien, aquí pegamos el endpoint, le decimos que la autenticación sea por SQL y aquí el usuario es administrator. Ahí viene en la guía y es partners besitos 1, 2, 3, 4. Déjenme ver si lo escribió correctamente. Sí, ahí está. Lo que acabamos de hacer es conectarnos a nuestra instancia de RDS. Y aquí se pueden dar cuenta por el nombre. Nuestra instancia de RDS. Si abrimos aquí las bases de datos, se pueden dar cuenta que no tenemos la de SalesDB. No existe acá. Y justamente eso es lo que queremos hacer, restaurarla aquí. ¿Listo? Entonces, vámonos otra vez a las instrucciones, ya que nos conectamos a nuestra instancia de RDS. Bien. Ahora, como dice aquí, es tiempo de hacer la restauración. Y para hacer esa restauración, desde nuestra instancia de RDS, nosotros vamos a ejecutar este comando. ¿Ok? Entonces, vamos a revisar este comando. Lo voy a pegar acá. ¿Sale? Lo voy a subir más. Aquí está. Este último comando dice que haga la restauración de la base de datos SalesDB que se encuentra en un bucket DS3 y aquí debemos poner el nombre del bucket. Otra vez copio mi nombre del bucket y lo reemplazo aquí en donde están los brackets. Ahí pongo el nombre del bucket. ¿Sale? Entonces aquí estamos indicando restaura la base de datos SalesDB que se encuentra en esta ruta, en este bucket. Entonces esta sentencia es la que yo voy a ejecutar aquí en mi RDS. Yo abro un nuevo query, copio el comando y le doy ejecutar. ¿Listo? Y ahí comienza a ejecutarse la restauración. Si nos regresamos a las instrucciones, aquí nos dice, para ver el progreso de la restauración, abre otro query y corre este comando para que podamos ver cómo va. Entonces yo abro otro query y ejecuto este comando. Y vamos a ver, si se dan cuenta, el life cycle está in progress. ¿Sale? Es el progreso. Si nos regresamos acá a la guía, aquí mismo de hecho nos dice, tenemos que esperar a que el life cycle esté en status success para confirmar que ya se hizo la restauración. Entonces, si yo me regreso acá, yo vuelvo a ejecutar el mismo query para ver el progreso y este sigue en proceso, en progress, perdón. ¿Sale? Y acá, muy bien, acá sigue corriendo la restauración. Y aquí está, miren, y está success, ya se llevó a cabo la restauración. Déjenme hacer un refresh acá. Y ya está restaurada mi base de datos SalesDB. ¿Se dan cuenta? Aquí está, ya la restauramos. Muy bien. Perfecto. Bueno, eso es todo como parte de este laboratorio. ¿Qué es lo que acabamos de hacer?
pues generar un backup, subirlo a S3 y restaurarlo en RDS usando ese backup. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a continuar con el laboratorio. Bien, en la segunda parte de esta presentación y el siguiente laboratorio, ya lo que resta de esta sesión, vamos a hablar del servicio de DMS, Database Migration Service. En este diagrama se muestra de manera general cómo funciona el servicio. Del lado izquierdo tenemos nuestro data center local con nuestra base de datos origen y del lado derecho tenemos la nube de AWS. Del lado derecho extremo, nuestra base de datos destino, que puede ser una base de datos sobre una máquina virtual S2 o sobre el servicio administrado RDS. Y en medio tenemos nuestro servicio de Database Migration Service, el cual tiene varios componentes que vamos a ver con mayor detalle a continuación, pero básicamente este servicio de DMS es el que se va a encargar de hacer la replicación del origen hacia el destino. Y vamos a comenzar a ver cómo funciona DMS. En primer lugar, DMS es un servicio muy fácil de usar, ya que no requiere la instalación de ninguna aplicación en el servidor origen o el destino, ni de drivers. No es necesario realizar cambios en la base de datos origen, ni siquiera es necesario interrumpirla o detenerla. Basta con unos cuantos clics para poder hacer la migración desde la consola. Hoy lo vamos a hacer de hecho, una vez que tengamos configurado el servicio, nosotros ya con unos cuantos clics podemos detener y reiniciar las replicaciones de las bases de datos. ¿Listo? Los cambios se van a replicar de manera automática, como lo vamos a ver a continuación. Es decir, DMS es una herramienta de replicación continua. Entonces, todos los cambios que se lleguen a dar en nuestra base de datos origen van a ser capturados y al final, cuando se haya finalizado la réplica y vayamos a hacer la migración, esos cambios se pueden aplicar sin ningún problema. Bien, ok. TMS nos brinda una interrupción mínima y esto se debe a que, por un lado, las bases de datos origen permanecen operacionales todo el tiempo, no necesitamos apagarlas. Los cambios que se van realizando, porque pues las bases de datos origen continúan operativas, transaccionando. Todos esos cambios los continúa capturando DMS. Y por el otro lado, en el target, la comunicación se mantiene con una sincronización continua y al final de la replicación es posible poder aplicar cambios y hacer el cutover o el switchar las conexiones o los strings hacia nuestra nueva base de datos origen. Bien, ¿cuáles son las bases de datos que actualmente están soportadas por el servicio de DMS? En esta tabla podemos ver del lado izquierdo las bases de datos origen soportadas, que son pues las principales: Oracle, SQL Server, SQL desde Azure, Postgres, MySQL, SAP AC, MongoDB, Amazon S3, es decir, podemos también hacer migraciones de datos desde S3 y bases de datos DB2. Y a nivel de targets o de destinos, las que están soportados son otra vez Oracle, SQL Server, Postgres, MySQL. Está soportado como destino Amazon Redshift, que es nuestro Data Warehouse, SAP AC, Buckets DS3, nuestra base de datos no relacional DynamoDB, nuestro servicio de streaming Kinesis y Elasticsearch también. Todos estos están soportados como destinos. Bien, a nivel de costos, ¿cuánto cuesta utilizar DMS? DMS no genera ningún costo más que el costo de la máquina virtual que nos va a servir como instancia de replicación, la cual es uno de los componentes de DMS. Necesitamos una instancia de cómputo que es en donde recaen todas estas operaciones. Y tenemos varias opciones, de hecho podemos seleccionar, dependiendo del tipo de máquina virtual que escojamos, como se muestran los ejemplos de aquí de la tabla. Si escogiéramos una máquina virtual pequeña porque no vamos a migrar una gran cantidad de datos o cantidad de bases de datos, podemos seleccionar una instancia del tipo T2.small,
la cual tiene un costo de 0.036 centavos de dólar por hora. Y si estimamos que la migración nos va a demorar 2 semanas únicamente, es decir, la vamos a utilizar 2 semanas, pues nos estaría costando $12 por esas 2 semanas. O una más grande como la C4 Large, por 2 semanas nos podría costar $51.7. Entonces es muy fácil estimar cuáles son los costos de DMS. ¿Listo? Ok, bueno, ¿cuáles son los componentes de DMS que debemos implementar? Bueno, el primero de ellos es, debemos especificar los datos, la información de la base de datos origen. Para eso, creamos algo que le llamamos endpoints. Los endpoints básicamente son archivos o configuraciones en donde viene la información del origen y del destino. Punto número 2 es justamente crear el endpoint o crear la configuración en donde viene la información del destino. Yo debo saber o debo especificarle a mi tarea de migración cuál es el origen y cuál es el destino. La tercera, pues justamente es crear la instancia de replicación, que es una máquina virtual, que es la que va a proporcionar las capacidades informáticas o de cómputo para realizar la migración. La cuarta tarea es crear, o el cuarto paso es crear la tarea. La tarea, pues es en donde se especifica cuál es el origen, cuál es el destino y cuál es la instancia de replicación que vamos a utilizar. Y por último, pues hay que ejecutar esa tarea. Todo eso lo vamos a hacer el día de hoy de manera práctica. DMS es un servicio altamente confiable porque permite la integración, por ejemplo, con nuestro servicio de CloudWatch, que es nuestro servicio de monitoreo. A través de CloudWatch nosotros podemos monitorear tanto nuestra base de datos origen como la destino, cuál es su estado de salud, la conectividad a nivel de red, esta es importante para ver si ya se nos está saturando la red, perdón, no tener ningún issue, si vemos que la réplica está corriendo más lento, analizar si no es un tema de conectividad, y también nos permite monitorear nuestra instancia de replicación, que como les había dicho es una máquina virtual S2, para monitorear su estado de salud también. Además, DMS, en caso de que haya alguna interrupción en la réplica, en la migración, este se reinicia de manera automática o lo podemos hacer manual también. Y se reinicia desde el punto en donde se quedó, es decir, no quiere decir que si ya estábamos al 99% y se interrumpió, hay que empezar desde cero otra vez. Se queda desde el último punto. Además, podemos configurar alta disponibilidad, configurando nuestros servicios en más de una zona de disponibilidad, justamente para dar esta redundancia. Nos quedamos. Muy bien, aquí nos quedamos. Listo. Bueno, ¿cuáles son los componentes de DMS? Estos son los principales componentes. El primero es la instancia de replicación, que es la máquina virtual, que proporciona el cómputo. El segundo son los endpoints, que son las configuraciones en donde nosotros ponemos cuál es la información de nuestro origen y la información de nuestro destino. Y el tercero es la tarea de replicación, en donde especificamos cuáles son los endpoints y cuál es la instancia de replicación. ¿Listo? Bien, hablando un poco más de la instancia de replicación, estas son las familias de máquinas virtuales que podemos seleccionar. Estas van a depender en cuanto a recursos, en cuanto a memoria, disco, CPU, dependiendo de la capacidad que nosotros necesitamos para nuestra migración, va a ser la instancia que seleccionemos. Nuestra instancia de replicación nosotros la podemos exponer a acceso público a través de internet. No es 100% recomendado, pero es posible hacerlo. O bien la podemos correr sobre una subnet privada en AWS. Para ello, pues ya tenemos que asegurarnos que tenemos una conexión dedicada o una VPN para acceder directamente desde nuestra intranet hacia nuestra subnet privada en AWS. Y las tareas de ejecución, bueno, estas podemos ejecutar múltiples tareas utilizando la misma instancia de replicación. Podemos utilizar múltiples tareas simultáneamente. Esto, bueno, ahí es importante validar pues los recursos que tenemos en nuestra instancia de replicación para no saturarlos.
Bien, los endpoints, como había mencionado anteriormente, es en donde nosotros especificamos pues cuál es la información tanto del origen como del destino. Es decir, cuál es el motor de base de datos que vamos a replicar, si es SQL, si es Oracle, si es MySQL, cuál es el puerto a utilizar para la replicación, el nombre de servidor o hostname que se necesita pues para conectarse, el usuario y el password para conectarnos a esa base de datos, ya sea la origen y destino. Y bien, también existen algunos atributos avanzados que en la medida de lo posible se recomienda no tocarlos, en donde se pueden agregar lo que se conoce como extra connection information. Por ejemplo, vamos a ver más adelante que para Oracle es necesario agregar una configuración especial avanzada en esta sección. Y otra ventaja de cuando configuramos nuestros endpoints es que una vez que especificamos la información de nuestra base de datos, origen o destino, podemos hacer un testing de conectividad. Podemos validar si está funcionando bien la información que proporcionamos. Bien, bueno, cuando creamos una tarea, ¿cuáles son las actividades que debemos realizar? Primero, bueno, pues tenemos que poner un nombre a nuestra tarea, ¿no? Que no tiene que llevar espacios ni underscores, ¿no? Guiones bajos. Después, tenemos que especificar en la tarea cuáles son mis endpoints, el origen y el destino. Para eso, previamente ya los tengo que haber creado. Después, tengo que especificar cuál es el tipo de migración que voy a realizar. Y existen tres opciones. La primera de ellas, si yo selecciono existen data, eso quiere decir que migre, que haga un full upload, es decir, que haga un bulk de toda la información que tengo actualmente. ¿Qué quiere decir? Que no lo había hecho anteriormente. Es decir, se hace una carga inicial, porque no tengo nada todavía. La segunda opción es haz un bulk completo, es decir, haz una carga inicial, pero mantente replicando los cambios. Es decir, no solo me hagas la carga y ya no hagas nada. Haz la carga y habilita la replicación continua para que los cambios que se sigan generando los puedas capturar. Y la tercera opción es para cuando nosotros ya tenemos una carga hecha, como es el caso del día de hoy. Si ustedes recuerdan, nosotros ya hicimos la restauración de la base de datos. Ya tenemos SalesDB en nuestro servicio de RDS. Lo que vamos a hacer en el laboratorio 2 va a ser a través de, vamos a utilizar el servicio de DMS, pero solo vamos a replicar los cambios porque ya existe un bulk inicial. ¿Listo? Otro tema que tenemos que especificar cuando creamos la tarea es cuál es la preparación de nuestro destino. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para prepararlo? La primera opción es no hacer nada y esto se selecciona cuando, como es nuestro caso del día de hoy, ya existen, ya están creadas las tablas, o sea, ya tenemos nuestra base de datos, ya están las tablas y ya está la información. No quiero que hagas nada. La opción 2, Drop Tables on Target, significa que, ¿sabes qué? Por algún motivo, que hoy no lo vamos a ocupar, elimíname las tablas que ya existen y vuélvemelas a crear. Y la tercera opción, el truncate, lo que hace es utiliza las mismas tablas que ya existen, pero limpia de información esas tablas antes de comenzar la migración. Respeta las tablas, pero limpia todo lo que hay ahí. Y por último, otro tema que tenemos que especificar cuando creemos la tarea, y no se preocupen, todo esto lo vamos a hacer ahorita de manera práctica, es especificar los LOBs. Los LOBs, por sus siglas en inglés, son los Large Objects, objetos largos. Nosotros podemos especificar que no se incluya ningún LOB, ningún objeto largo. ¿Y a qué le llamamos objeto largo? Bueno, pues nosotros tenemos que definir qué es un objeto largo, es decir, a lo mejor especificamos, para mí un objeto largo son objetos que pesen más de 500 megas, ¿no? O 5 gigas, no lo sé. Y si seleccionamos esta opción, no se van a migrar objetos que no cumplan con esa característica. La segunda opción es
inclúyeme todos los objetos largos, Full Loop Mode. En este caso, cualquier objeto de cualquier tamaño se va a incluir, pero si son objetos muy largos, estos se van a subir en chunks o en pedazos. Y yo tengo que especificar el tamaño de esos pedazos también, pero se van a subir. Y la última parte es, incluye lobs, pero de manera limitada. Y aquí pues yo vuelvo a especificar, mira, inclúyeme objetos largos, pero máximo de 300 megas o máximo de 2 gigas. Tengo que especificarlo también. Bien. Muy bien. Entrando a mayor detalle respecto al tipo de migración que podemos realizar, como les había dicho hace un rato, si nosotros seleccionamos la opción de migrar los datos existentes, lo que hace DMS es crear las tablas, crear los archivos y poblarlos con toda la información que tenemos. Es decir, hace el bulk o el upload completo. Si esto nosotros lo podemos hacer en la consola y lo vamos a hacer en la consola. Pero si lo quisiéramos hacer a nivel de comandos, lo podríamos hacer con este comando, con el full load. La segunda opción, existen data and replicate changes. Lo que hace es, otra vez, crear todos los archivos, crear las tablas, poblarlas, pero mantiene la replicación habilitada para que capture los cambios. Esto lo vamos a hacer desde la consola, pero también se podría hacer a nivel de línea de comandos con este comando, full load and CDC. CDC que significa Change Data Capture, que es el que justamente nos permite capturar los cambios y lo vamos a revisar también más adelante. Y la tercera opción, en donde ya tenemos pues los archivos y las tablas y lo único que queremos es replicar los cambios. Esto solo se puede hacer a nivel de la consola de AWS, no se puede hacer a nivel de comandos. Bien, respecto a la preparación del target, cuando nosotros le decimos que no haga nada, es porque DMS asume que ya están creadas las tablas y ya está cargada toda la información. ¿Listo? Antes de comenzar con la migración. Cuando especificamos que haga el drop tables, lo que hace es recrear las tablas desde cero antes de la migración. Y cuando le decimos truncate, lo que hace básicamente es limpiar todas las tablas de la información que tengan antes de la información. Pero no las borra, las mantiene, las respeta y las limpia. Bien. Y hablando de los large objects, lo que les decía, si nosotros decimos que no los incluya, simplemente especificamos de qué tamaño o a qué le llamamos large objects y no son incluidos. Si le decimos full loop, full large objects, le estamos diciendo que incluya todos únicamente, pero estos se van a migrar en chunks o en pedazos y hay que especificar el tamaño de esos pedazos. Y el modo limitado solo va a migrar los large objects de determinados tamaños que nosotros especifiquemos. Bien. Bueno, más información relevante acerca de las tareas es que nosotros podemos correr múltiples tareas en paralelo. Las tareas corren, es importante, sobre nuestra instancia de replicación. Entonces, si vamos a correr múltiples tareas en paralelo, hay que estar monitoreando constantemente la utilización de recursos de nuestra máquina virtual y también la configuración de tareas con scripts de JSON es recomendada para proporcionar un mayor control respecto a las configuraciones y al performance. Bien, ¿cuáles son algunos de los escenarios de migración que tenemos disponibles con DMS? El primero de ellos es utilizar únicamente DMS para nuestra migración. Si ese es el caso, con DMS nosotros vamos a crear las tablas y vamos a crear también las llaves primarias y en este escenario tendríamos que usar la opción de drop tables on target, es decir, elimíname las tablas que ya existan y vuélvemelas a crear. Y de manera manual tendríamos que agregar los índices y los objetos de llave externa. Bien, en el segundo escenario podemos usar una mezcla utilizando DMS y utilizando el servicio de Schema Converter Tool.
si esta es otra herramienta que nos ayuda para hacer conversiones de esquema. Y esta es recomendada para cuando queremos migrar, por ejemplo, de SQL Server hacia otra base, hacia otro motor de base de datos, como puede ser el de Amazon, ¿no? Aurora. Para esos casos se recomienda usar Schema Converter Tool. Y en este caso, el Schema Conversion Tool crearía todos los objetos. Nosotros deshabilitaríamos los índices y los objetos de llave externa. Después con DMS haríamos la carga de los datos, pero tendríamos que usar la opción de Do Nothing porque Schema Conversion Tool ya creó los objetos. Y al final tendríamos que habilitar nuevamente los índices secundarios y los objetos de llave externa. Y el tercer escenario sería utilizando DMS más herramientas nativas. En este caso, a través de scripts, nosotros crearíamos de manera manual las tablas y las llaves, las vistas. La carga la haríamos con DMS, pero la haríamos con la opción de truncate, es decir, dejamos las tablas pero nada más limpiamos la información. Y manualmente tendríamos que agregar los índices secundarios y los objetos de llave externa. Entonces tenemos estas tres opciones que podemos usar. Bien. Bueno, resumen. ¿Cuáles son los pasos que tendríamos que llevar a cabo para hacer la migración de nuestras bases de datos con DMS? Bueno, el primero, iniciar la carga. Ya tenemos todo configurado. Iniciamos la carga. Una vez que se ha completado la carga, hay que especificar que se apliquen los cambios, ya que DMS captura los cambios que se han realizado mientras estábamos haciendo la replicación. Hay que esperar a que estos cambios hayan sido correctamente aplicados y estén estabilizados, es decir, que ya tenemos exactamente en el mismo grado de información, tanto el origen como el destino. Y una vez que esto está confirmado, debemos apagar nuestra aplicación y lo apagamos y volvemos a ejecutar un delta de cambios, nada más para confirmar que no haya nada por ahí suelto. Y por último, le cambiamos el endpoint o los strings de conexión a nuestras aplicaciones, es decir, si antes apuntaban a nuestra base de datos origen, ahora van a apuntar a nuestra base de datos destino. Y eso es algo más o menos como lo que se muestra en los siguientes slides. Es decir, nosotros a través de la instancia de replicación iniciamos la carga de la base de datos desde la base de datos origen hacia la base de datos destino. Bien, inicialmente nosotros tenemos nuestra aplicación conectada a nuestra base de datos origen y como parte se está haciendo la replicación, pero se detectan que hay algunos cambios, los cuales se muestran aquí en amarillo en este slide. Entonces la instancia de replicación captura esos cambios, pero continúa con la carga inicial. Bien. Bueno, se determinan una gran cantidad de cambios y ya que se terminó la carga, se comienzan a aplicar esos cambios. ¿Listo? Entonces tenemos que esperar hasta que los cambios hayan sido completados y la base de datos origen y la destino se encuentran exactamente en el mismo punto. Una vez que se confirma eso, podemos desconectar o apagar la aplicación y hacemos los cambios en la configuración para apuntar nuestra aplicación hacia nuestra base de datos destino. Ese es el proceso que tenemos que seguir. Otras funcionalidades o puntos importantes que nosotros conseguimos con DMS es que la carga se realiza tabla por tabla, como se muestra aquí en este slide. Esto no se realiza de la base de datos completa, ¿no? Se realiza a nivel de tabla. Bien, otro punto importante es que los cambios que va identificando DMS los captura como transacciones. Entonces, los va a aplicar en ese mismo orden como fueron capturados. ¿Vale? Y aquí hablamos de lo que es el CDC, del Change Data Capture, el cual es la funcionalidad, para los que no tengan el contexto, que nos permite capturar los cambios, permitiendo hacer la réplica desde una base de datos que continúa operando y capturar los cambios.
Y esto se logra porque DMS lee el recovery log de la base de datos origen y usa la funcionalidad nativa de CDC de la base de datos origen y no se necesita instalar ningún agente en esa base de datos origen. Entonces, no hay que hacer ningún cambio en la configuración o diseño de nuestra base de datos origen. ¿Listo? Además, como había mencionado, los cambios son capturados como transacciones y se aplican en ese orden. Bien, los cambios van a ser aplicados hasta que la carga inicial se haya completado. Bien, bueno, algunos requerimientos especiales que van a ser necesarios, por ejemplo, en el caso de Oracle, si es necesario habilitar una extra connection, una configuración extra connection, para poder habilitar esta opción de supplemental login. Eso es necesario para Oracle. Para MySQL es necesario configurar los bin login a nivel de cada celda, de cada row. Es necesario habilitar esta opción. Para SQL Server es necesario habilitar el modo de recuperación en modo bulk log o en modo full. Esto es necesario, hay que checar que el modo de recuperación esté de esta forma en nuestro SQL Server. Y para Postgres hay que prender estos flags, estas banderas, tal como se muestran aquí. Bien. Bueno, otras funcionalidades importantes de DMS es que nosotros podemos hacer cambios y mejoras como parte de la migración. Un ejemplo, nosotros a lo mejor tenemos el día de hoy varias bases de datos en un solo servidor físico. Nosotros podríamos, a través de DMS, como parte de la migración, separar esas bases de datos en diferentes máquinas virtuales en AWS. O podríamos hacer lo contrario, es decir, a lo mejor actualmente tenemos distribuidas nuestras bases de datos en mucha infraestructura, en varias máquinas virtuales, lo cual nos está ocasionando costos importantes de licenciamiento, porque como ustedes saben, SQL se cobra a nivel de Virtual CPU de Core. Entonces, si yo tengo muchos servidores de bases de datos, tengo que licenciar todos esos servidores. Yo puedo hacer una consolidación de todas esas bases de datos, por ejemplo, en una sola máquina virtual en AWS. Y esto me lo permite el servicio de DMS. Bien. O podemos tener combinaciones, múltiples múltiples servidores. Yo los puedo migrar a más de una máquina virtual en AWS. Bien. O no es necesario, cuando nosotros hacemos la migración, no es necesario que nos llevemos todo tal y como está. Nosotros podemos especificar ciertas reglas de limpieza, de depuración, para eliminar ciertas tablas, para eliminar ciertos archivos, para hacer modificaciones de algunos tipos de información que tenemos actualmente. De tal forma que ya cuando lo migremos a AWS, ya va en el orden o en el formato que nosotros estamos esperando. Bien. También una recomendación es el poder hacer de manera más homogénea posible las migraciones. ¿Qué quiere decir con esto? Ustedes pueden crear una sola tarea o utilizar una sola instancia de replicación y generar muchas tareas, una tarea para cada base de datos, y pueden correr todas las tareas que quieran sobre su instancia de replicación. Nada más hay que checar que no se saturen los recursos. Pero también tenemos la opción de crear múltiples instancias de replicación, múltiples tareas y segmentar una tarea por cada instancia de replicación o dos tareas por cada instancia de replicación. De esta forma podemos tener un mayor orden y podemos garantizar un mejor performance de la replicación. Bien, bueno, algunos tips que recomendamos para el setup y configuración del servicio de DMS. El primero es habilitar el monitoreo de los logs de CloudWatch. Este no está habilitado por default. Otra recomendación es pongan atención en
el tipo de Large Objects o en las opciones que vamos a seleccionar. Es decir, hay que tener claro de qué tamaño son los objetos que queremos migrar. Si tenemos objetos que son gigantescos y a lo mejor no son tan necesarios, pero nosotros incluimos todo, estos nos podrían impactar, por ejemplo, ¿no? En la replicación. Hay que poner cuidado en los temas de seguridad de nuestra instancia de replicación. Se recomienda configurar un security group, el cual le va a habilitar el acceso a esta instancia de replicación únicamente desde la subnet o IP que nosotros especifiquemos por temas de seguridad. Y en la medida de lo posible no agreguemos extra connections attributes como el que vimos de Oracle, ya que estos podrían tener repercusiones en la forma en que opera DNS. Solo cuando sea muy necesario agreguemos estos atributos extra. Y bueno, hay que revisar si vamos a tener que agregar algunas reglas de transformación para modificar algunas tablas o algún contenido. Esto es importante también. Bien, algunos tips respecto a la configuración de nuestras bases de datos origen. Bueno, hay que habilitar el Enable Supplementing Logging. Esto se recomienda pues para las bases de datos Oracle. También hay que checar cuáles son los tipos de datos que no están soportados. Hay documentación que les podemos proporcionar en donde vienen algunos tipos de datos específicos que no están soportados para ser migrados. Y importante también saber que no solo podemos usar no solo tenemos que usar la base de datos productiva para hacer la réplica. Si nosotros tenemos una read réplica o base de datos en standby, también podemos hacer la replicación desde esas bases de datos para no causar ningún impacto en la base de datos productiva. Bien, algunos tips a nivel de performance. Bueno, uno de ellos es que en la medida de lo posible seleccionemos la máquina virtual más grande o con más recursos como nuestra instancia de replicación. Eso nos va a garantizar un mejor performance. Hay que monitorear en todo momento cuál es nuestro throughput de red. Hay que ver si nuestra red local tiene la capacidad para manejar o soportar la replicación. Y en la medida de lo posible hay que distribuir las replicaciones o las cargas entre varias instancias de replicación de DMS. Y a nivel del target de la base de datos destino, en la medida de lo posible hay que reducir la contención, es decir, de preferencia que nuestra base de datos destino esté solo en una zona de disponibilidad. No es forzoso, pero de lo contrario, pues la carga se va a tener que realizar en 2 zonas de disponibilidad. Eso va a demorar un poco más. Bien, bueno, pues vamos a realizar ahora sí. Ya vimos toda la teoría. Tenemos mucha información. Vamos a hacer el laboratorio de DMS. Muy bien, acabamos de ver. Listo, entonces les voy a mostrar qué es lo que vamos a hacer en este laboratorio. Como ustedes recuerdan, ya tenemos nuestra máquina virtual con nuestra base de datos. Ya tenemos inclusive nuestro servicio RDS con nuestra base de datos SalesDB restaurada. Lo que vamos a hacer es crear una subnet de replicación, que es donde va a correr nuestra instancia de replicación, que es esta. Vamos a crear una máquina virtual que va a ser nuestra instancia de replicación. Vamos a crear nuestros endpoints, es decir, nuestra configuración, donde viene la información de nuestro origen, que es nuestra máquina virtual. Vamos a crear nuestro endpoint, otra vez. Ay, mi PowerPoint, otra vez. Listo, acá está. Bien, vamos a crear nuestro endpoint origen, nuestro endpoint destino. Vamos a crear nuestra tarea, que es la que va a incluir cuáles son tu origen, tu destino, tu instancia de replicación. Y vamos a ejecutar la tarea. Seleccionando la opción de replicar únicamente los cambios. ¿Listo? Porque ya tenemos de hecho hecho la carga. Y vamos a ejecutar un comando para realizar un cambio en la base de datos. Y ustedes se den cuenta cómo de manera automática ese cambio se va a replicar en nuestra base de datos destino.
¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer. Bien, déjenme regresar acá para irles mostrando poco a poco conforme vayamos avanzando. Entonces, primero vamos a crear la instancia de replicación. Vámonos a nuestra guía de laboratorio. ¿Sale? En la última página donde está migrar usando DMS. Aquí se muestra, bueno, el principio de cómo funciona esto. ¿Listo? Y aquí nos dice, vámonos al servicio de DMS y del lado izquierdo vamos a ver la opción que dice Subnet Groups y vamos a crear un nuevo subnet. Y esta es la información que vamos a utilizar. El nombre va a ser este, la descripción va a ser la misma, la VPC va a ser la del nombre largo y vamos a agregar todas las subnets que vamos a tener ahí disponibles, como se muestra en la pantalla. Nombre, descripción, la VPC, nuestra red privada virtual de nombre largo, y vamos a agregar todas las subnets. Y vamos a crear el subnet group. ¿Ok? Muy bien, vamos a hacer esa primera parte. Entonces nos vamos a nuestro servicio de DMS. Para ello buscamos en este caso, los servicios de migración. Aquí está, mire, Migration and Transfer. Y aquí está Database Migration Service. Bien, vamos a buscar aquí del lado izquierdo, están los subnet groups. Bueno, como se van a poder dar cuenta, si seleccionan cada opción, no tenemos nada. No tenemos instancia de replicación, no tenemos endpoints, no tenemos subnet groups. Vamos a crear el subnet group. Le damos crear, aquí ponemos el nombre, ponemos la descripción, la VPC, la del nombre largo, y aquí tenemos 3 subnets. Vamos a seleccionar todas. 1, 2, 3. Vamos a agregar las 3. Entonces, por aquí es donde va a correr nuestra instancia de replicación. Le damos crear. ¿Sale? Vamos a ver. El paso 2. Vamos a crear la instancia de replicación, ¿no? Entonces vamos a seguir el orden, perdón. Vamos a seguir el orden del diagrama. Ya está el subnet group. Ahora vamos a crear la instancia de replicación. Nos vamos otra vez a la guía y nos dice, ve del lado izquierdo donde dice Replication Instances y selecciona la opción de crear instancia de replicación. Y esta es la información que vamos a poner. Este es el nombre de la instancia de replicación, esta es la descripción, este es el tamaño de la máquina virtual recomendado. Ustedes pueden seleccionar el que quieran. La versión dejamos el que está por default. La VPC, la del nombre largo. Le vamos a decir que no se despliegue en más de una zona de disponibilidad, que tenga acceso público. Y el grupo de seguridad, el que dice RDS MSQL, como viene en la pantalla. Nombre, descripción, el tipo de instancia, vamos a dejar la versión por default que viene, seleccionamos la VPC larga, le decimos que sea públicamente, que sea accesible al público y que no sea en más de una AZ. Bien. Ok, vamos a comenzar con eso. Aquí del lado izquierdo, Replication Instances. Le damos crear instancia de replicación. Aquí ponemos el nombre, la descripción. En el tamaño le voy a dejar esta que es un poquito más grande. La versión por default. El tamaño por default. La VPC, la del nombre largo. No la quiero multi-AZ. Sí quiero que sea públicamente accesible. Hasta ahí vamos bien. Y en esta parte, en Advanced Security and Network Configuration, lo que tengo que hacer es seleccionar mis grupos de seguridad disponibles. Es decir, voy a seleccionar mi subnet de replicación, que es la que acabo de crear, y voy a seleccionar mis grupos de seguridad, todos los que estén disponibles. ¿Listo? Y le doy crear. Vamos a continuar con eso. Aquí en Advanced Security and Network Configuration ya está seleccionado mi subnet de replicación que acabo de crear. La VPC, vamos a poner los grupos de seguridad, perdón, vamos a seleccionar los 2 que están disponibles. ¿Listo? Y eso es todo. Le damos crear.
Muy bien, vámonos para acá. Entonces, lo que acabamos de hacer es crear nuestra instancia de replicación. Lo que sigue es crear nuestros endpoints. Vamos a crear nuestro endpoint origen. Entonces, aquí la guía nos dice, ve del lado izquierdo donde dice endpoints, la opción de crear endpoint. Y vamos a comenzar con la base de datos origen. ¿Sale? Entonces, vamos a quitar la selección, a darle un check a esta opción de seleccionar RDS, porque nuestra instancia origen no es RDS, por eso voy a quitar esta opción. Pero en el destino sí la voy a utilizar. Bueno, aquí no la necesito. El identificador es este es el nombre. El source es SQL Server. Muy bien. El server name, le voy a poner, en el server name le voy a poner el DNS de la máquina virtual. ¿Se acuerdan que lo copié de mi máquina virtual y copié su DNS? Ese es el que voy a usar. El puerto, el 1433. No hay certificados. El usuario es el que, aquí está mal, es el que yo creé, el que se llama AWS DMS, es el que voy a usar, con su password y el nombre de la base de datos. ¿Listo? Entonces, bueno, vámonos con los endpoints. Me voy aquí del lado izquierdo. Bueno, a ver, déjenme ver. Sí, la instancia de replicación está trabajando. Me voy aquí en los endpoints. ¿Listo? Y le doy crear endpoint. Selecciono primero, si se dan cuenta, tenemos el origen y el destino. Voy a empezar con el de origen. Aquí no selecciono esta parte porque mi origen no es una instancia RDS, pero cuando cree el destino sí la voy a seleccionar. Aquí pongo el identificador. ¿Listo? El engine es SQL Server. Aquí está Microsoft SQL Server. Los datos del origen, aquí está el server name. Voy a poner mi DNS. El puerto es el 1433. No hay certificados. El usuario, de acuerdo a cómo se muestra, perdón, aquí en la pantalla, aquí en la imagen, es el de AWS DMS. AWS DMS. El password es partners, besitos 1, 2, 3, 4. El nombre de la base de datos, nada más para no errarle, porque a veces llega a pasar con los teclados. Voy a copiar y pegar mejor el password. La base de datos es SalesDB. ¿Listo? Vamos a ver si no nos falta nada más. Ok, no. Con eso ya le podemos dar a crear, pero aquí hasta abajo ustedes van a encontrar una opción que dice Test Endpoint. Vamos a ver si se puede realizar la prueba, ya que este test obviamente necesita mi instancia de replicación, la cual todavía está trabajando. Vamos a correrla. Podría ser que falle si es que, sí, miren, la instancia de replicación todavía no está activa, no importa. Vamos a confiar en que está bien mi configuración y vamos a crear mi endpoint. Y una vez que se acabe de crear mi instancia de replicación, ya vamos a poder probar. Ok, vamos a crear otro endpoint, ahora el target. Vamos para acá, vamos a crear el endpoint target. Ahora sí selecciono esta parte. ¿Por qué? Porque mi target sí es una instancia RDS. Y aquí, de hecho, yo la debería de ver. Aquí está mi instancia RDS. Y de manera automática me carga mucha información. El identificador, el tipo el motor de base de datos y la información, esa yo se la voy a poner acá. Aquí ya está el endpoint para conectarme, el puerto. Entonces, el password. Nada más para recordar, aquí está el password, es administrator y el password es el mismo. Partner pesitos 1, 2, 3, 4. Y la base de datos, otra vez, SalesDB, ¿cierto? SalesDB. Perfecto. Y le damos crear. Vamos a darle crear. Aquí otra vez yo le podría
probar, pero no sé si ya se terminó de crear mi instancia de replicación. Ok, bueno, ya creé mis dos endpoints. Vamos a ver qué es lo que sigue. Lo que sigue es crear la tarea. Mi tarea, que es donde voy a especificar pues toda la información. Bien, este es el nombre de la tarea que voy a crear. ¿Sale? Entonces, de hecho nos tenemos que ir a donde está tareas, Database Migration Tasks, crear tarea. Este es el nombre que le voy a poner a mi tarea. Y pues básicamente tengo que seleccionar las opciones que están ahí. ¿Cuál es mi instancia de replicación? ¿Cuál es mi source endpoint? ¿Cuál es mi target endpoint? Y en el tipo de replicación, solo los cambios, ya que ya tenemos cargada la base de datos. ¿Sale? En la sección de Task Settings, en el modo de preparación del target, le pongo Do Nothing, si recuerdan. Esto es porque ya están las tablas y los archivos creados. No necesito hacer nada en este punto. Le voy a dejar Limited Loop, Large Objects, limitados. Estos valores están por default y se los voy a dejar. Los Large Objects son los que son de 32 K. La validación un check, enable un check. Bueno, vámonos creando la tarea de replicación. Aquí en Database Migration Tasks le doy crear una nueva. El identificador es este que tengo acá. Ok, la instancia de replicación, la única que tengo. Mi source endpoint, el único que tengo. El target, el único que tengo. Aquí en el tipo de migración, replicar solo los cambios. Bien, aquí voy a dejar estos valores por default. En el modo de preparación no hay que hacer nada. En los large objects limitado con el tamaño aquí se especifica. Voy a dejar este. Enable validation un check. Este también un check. Muy bien. Voy a agregar aquí en table mappings. Voy a agregar una nueva regla y un nuevo esquema. El esquema se va a llamar DBO. La llave es porcentaje y la acción es include. ¿Sale? Entonces aquí voy a agregar un new selection rule. Aquí le doy un nuevo esquema. Esto va a ser DBO, pesitos, include. Porcentaje, include. ¿Listo? Así como se encuentra aquí. Identificador, instancia de replicación, source, target, solo los cambios, no hacer nada, solo los large objects limitados a este tamaño, agregamos nueva selección, metemos un esquema que se llama DBO, porcentaje, include, y le damos crear tarea. Bueno, aquí me parece que tengo create esta opción. Sale, aquí le damos crear tarea. Muy bien. Sale. Bien. Creamos la tarea. Perfecto. Muy bien. Aquí vamos a ver un tema importante. La tarea se va a inicializar de manera automática después de que se acabe de crear. Y lo que estamos esperando aquí es que nos mande un error. Pero todo lo estamos haciendo intencionalmente. Este error es el que nos va a aparecer. Y si nosotros revisamos el por qué aparece ese error, eso se debe a que el agente de SQL Server Agent en nuestra base de datos origen, es decir, en nuestra máquina virtual, está detenido. Entonces lo tenemos que inicializar. Y además, nosotros tenemos que configurar estos parámetros en la base de datos origen. Y eso lo vamos a hacer a través de este script. ¿Ok? Pero bueno, antes de eso, vamos a monitorear la tarea. Ahí está corriendo. Y vamos a esperar a ver qué pasa. Si nos metemos a ella, todavía está trabajando. ¿Sale? Entonces, de hecho, ahí está en progreso, está inicializando. Vamos a ver cómo va nuestra instancia de replicación. Esta ya está disponible. Entonces, aquí nosotros tenemos que monitorear nuestra tarea. Aún se encuentra inicializando en progreso 0.
Entonces tenemos que esperar un poquito más a que inicie nuestra tarea y seguramente nos va a mandar aquí, nos va a mandar nuestro mensaje de error del cual estaba hablando. Mientras tanto, todavía no lo vamos a hacer porque hay que esperar que falle, pero lo que tenemos que hacer es, déjenme cerrar esto, irnos a nuestra base de datos origen, que es esta, ¿sale? Y aquí vamos a los servicios. Los servicios. Vamos a ver cómo está el SQL Server Agent. Miren, SQL Server Agent no está corriendo. ¿Sale? Entonces, bueno, estas son cosas que van a ocurrir en la vida real, ¿cierto? Por eso es que las estamos mostrando aquí. Miren, aquí ya la replicación está ongoing, ya comenzó a trabajar y ya comenzó a replicar algunas tablas, si se dan cuenta. La de Products, Customers, Employees y Sales. ¿Sale? Ya empezó, ya creó al menos la estructura, ya creó las tablas. Y va a empezar con la replicación de los objetos, de la información. Entonces aquí tenemos que esperar un poco más. Bueno, aquí de hecho, sí. Aquí está corriendo, si se dan cuenta. Aquí la única opción que tenemos es, miren, ya falló. ¿Se dan cuenta? Aquí está el error. Y este error, como les mencioné, bueno, pues es por dos cosas. Uno, porque este agente se encuentra detenido, entonces lo vamos a inicializar. Y dos, en esta base de datos vamos a correr un nuevo query y vamos a correr este script. ¿Sale? Entonces, bueno, aquí ustedes en la guía pueden leer con mayor detalle exactamente a qué se refería este error y por qué este script es el que está solucionando ese error. Lo pegamos y lo ejecutamos. ¿Listo? Ok. Una vez que se haya completado, vamos a reiniciar otra vez o monitorear otra vez nuestra tarea. Ok, ya se llevó a cabo. Vamos a monitorear nuestra tarea para ver si ahora sí funciona bien. Entonces, aquí está en el status fail. Si yo me voy, yo la selecciono, le doy en actions, yo la puedo reiniciar o hacer resume desde donde se había quedado. Le voy a dar resume y vamos a esperar a que trabaje, a que empiece otra vez. Y ya se debería de haber resuelto el issue. Vamos a esperar un poco. Y lo que nos dice acá como siguiente paso, déjenme ir actualizando aquí. Nosotros aquí ya creamos nuestra tarea, ¿cierto? Y ya la ejecutamos. Aquí lo que nos dice es que con este comando nosotros podemos hacer algunas modificaciones en nuestra base de datos SalesDB, obviamente en nuestra base de datos origen, podemos actualizar nuestra tabla que se llama Customers. Ya le podemos hacer unas modificaciones. Esto lo vamos a hacer ahorita, que ya esté lista la replicación, para que ustedes vean cómo los cambios que yo haga en la base de datos origen van a ser capturados por el DMS. Entonces, bueno, aquí está trabajando todavía. Si nos vamos aquí a las estadísticas de las tablas, se podrán dar cuenta que, bueno, esto es lo que tenemos ahorita. Es importante, vean aquí en la columna de updates, no ha habido cambios, ¿cierto? No ha habido ni inserts, ni deletes, ni updates. No ha habido cambios. Yo lo que voy a hacer con este comando es hacer un update. Y yo lo que espero es que DMS sea capaz de capturar y aplicar ese cambio. ¿Listo? Entonces aquí ya está. Fíjense, la replicación ongoing ya está al 100%. Ya no falló, ya está trabajando correctamente. Entonces, vamos ahora sí a aplicar este cambio. Yo voy a ejecutar este comando que va a afectar la tabla de customers. La voy a aplicar en mi base de datos origen. Entonces, abro un nuevo query y ejecuto este cambio. Y como se muestra aquí, solo un row fue afectado, ¿cierto? Entonces,
Esta es la salida. Ok. Y nosotros podemos confirmar que los updates fueron replicados por el DMS utilizando este comando. Vamos a ejecutarlo también. Y ahorita les voy a mostrar en la consola cómo se vio esto. Ok, miren, si se dan cuenta, aquí lo que nos dice es el cambio que se realizó. Aquí está. Fue este cambio. Bien, vamos a ver en la consola, en el DMS. Miren, si se dan cuenta, en la columna de Customers ya hubo un update. Lo cual nos demuestra que, bueno, la replicación ya está habilitada y está capturando todos los cambios que se realicen en la máquina destino. Bien, aquí está lo que acabamos de comprobar. Y como lo podemos ver en la consola. Y bien,